Muy buenas noches y bienvenidos a Los Intocables, a Distrito TV, en este martes 11 de octubre de 2022, en vísperas ya a pocas horas del 12 de octubre, la fiesta de la Hispanidad, para la cual ya les avanzo que en este mismo horario, entre 10 y 12, hemos preparado un especial que no deberían perderse, con invitados de primerísimo nivel y que seguro que va a ser de su agrado. Eso será mañana. Hoy, como les digo, martes 11 de octubre, segundo día de la semana, tenemos una actualidad, como cada día, esto no es ya ninguna novedad, muy cargada de asuntos, pero antes les recuerdo que ya saben que pueden vernos en nuestras dos frecuencias de televisión, pero también desde cualquier rincón del mundo a través de Internet. Para ello cuentan con dos direcciones, www.eldistrito.es y www.eldistritotv.es. En cualquier caso, también nos encontrarán en nuestros dos canales de YouTube, también en patreon.com/DistritoTV y en Dailymotion/DistritoTV. Estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram. Y si desean enviarnos mensajes a través de WhatsApp, pueden utilizar el teléfono 669-728-673. Si nos envían un mensaje con el texto "Quiero información", les mantendremos al corriente de toda la información de nuestra cadena. También pueden descargarse nuestras distintas aplicaciones para sintonizar más fácilmente con nosotros. Para dispositivos Android en el Google Play Store, para iOS en App Store y en el sistema Smart TV en Content App Store. Pueden utilizar también un Fire Stick que es compatible con Google, Chromecast, Amazon y Xiaomi, y ya saben que pueden vernos desde los Estados Unidos a través de la plataforma Roku. Los Intocables, martes 11 de octubre de 2022, con un gran tema que tiene mucho que ver con una de las figuras políticas de las últimas semanas, no, de los últimos meses, del momento, y que se llama Macarena Olona. Enseguida vamos a hablar de Macarena Olona, vamos a hablar de una entrevista que ha concedido en las últimas horas a OK Diario a nuestro compañero Rodrigo Villar. Vamos a hablar de Vox y vamos a hablar del panorama político general en España. Antes les presento a nuestros invitados. Don Carlos Lacaci, abogado. Gusto el reencontrarte aquí en Distrito Televisión, amigo. Un placer, bien hallado, don Eurico. A todos los oyentes y televidentes de Los Intocables, pues mucho gusto y un placer estar junto con usted y todos los que hoy me acompañan también, claro. Bueno, un placer el encontrarte aquí, como te digo, como hace tantas horas que nos hemos visto. Unas pocas horas. Pedro Luis Pedrosa, consultor político, muy buenas noches y gracias también por acompañarnos. ¿Qué tal, Eurico? Gracias por la invitación. Gracias, gracias Pedro Luis Pedrosa. Juan Carlos Bermejo, economista, es la segunda semana consecutiva ya que coincidimos. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. Bueno, y José María Garrido, compañero periodista del Plural. José María, ¿cómo estás? Un placer, Eurico. Bueno, antes de entrar en materia, vamos a hacer la primera mención importante de la noche y que tiene que ver con algo que deben ustedes conocer. Saben que el intestino aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas, y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Simbioline Megaflora es un complemento a base de inulina, probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestras mucosas. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal también de los sistemas nervioso e inmunitario, y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Pueden encontrar Simbioline Megaflora en su tienda habitual y en parafarmacias Mundo Natural, aunque les recomendamos que en estos días se queden en casa y lo adquieran directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 0000. Quédense en casa con Simbioline Megaflora de Mundo Natural. Entramos, como les digo, en materia del primer gran asunto del día, en el que yo creo que es el asunto no solamente del día, sino de la semana, que tiene que ver, digo, con una de las figuras políticas pues del momento. ¿Cuál es Macarena Olona? Ya lo fue durante la campaña de las últimas elecciones municipales, ¿no? Autonómicas en Andalucía. Y bueno, pues con su salida posteriormente de Vox y con sus distintas apariciones públicas y esos comentarios alentados por algunos, y que ella pues nunca, vamos, sí ha explicitado, ha sido muy clara, pero bueno, entraremos dentro de unos minutos en esa cuestión acerca de si Olona va a crear o no va a crear una nueva formación política. Macarena Olona
ha desafiado a Vox, entienden algunos, y ha anunciado en OK Diario que va a presentar, ojo, no un partido, un proyecto que generará mucha tranquilidad, según Olona, y a lo mejor alguna inquietud. En una larga entrevista que ha concedido a nuestro compañero Rodrigo Villar, en este diario que dirige Eduardo Inda, Olona ha sugerido, entre otras cosas, que fundará un partido si Vox deja de ser una alternativa tras las elecciones municipales. Macarena Olona no ha ahorrado comentarios personales, algunos hechos sin duda desde el dolor, como aquel en el que refiere que algunos en Vox se han apenado de que no tenga cáncer. De momento, las bases de la exdiputada de Vox, según OK Diario y abogada del Estado, son un instituto y 2 foros de debate político. Desde que se fue de Vox, esto es lo único cierto y lo único constatable, por motivos de salud, la abogada del Estado ha celebrado actos en diversas provincias andaluzas. Granada, por ejemplo, lo hizo, y en Murcia también, ahí lo tienen en sus imágenes, en los que ha impartido conferencias sobre la inconstitucionalidad de los estados de alarma decretados durante la pandemia. Actos en los que ha sido, como ocurrió en el caso de Murcia, acosada y escrachada por elementos de la extrema izquierda que trataron de impedir sin éxito las conferencias de la abogada del Estado. Una Macarena Olona que además está preocupada y así pues diariamente hace gala de ello en sus redes sociales por el futuro de la sociedad civil española, y que se ha reunido pues en los últimos días, por ejemplo, con uno de los colectivos más vulnerables, el que representa a las trabajadoras sexuales, a las prostitutas. Ahí tienen un tuit, uno de los últimos tuits de Macarena Olona de las últimas horas, en el que decía: más de un político de los que hoy impone la abolición de la prostitución reconoce dónde estoy, reconoce el lugar donde se hacía la foto. Ayer, sin ir más lejos, ayer por la mañana, Macarena Olona. Qué suerte, decía Macarena Olona, con cierta ironía, tienen del secreto profesional, dando a entender, sin necesidad de dar más pistas, pero todos hemos oído algún rumor o hemos leído alguna información en ese sentido de algunos políticos, en este caso de la izquierda, que bueno, pues eran conocidos por frecuentar determinados locales de ambiente, como ese que tiene a sus espaldas Macarena Olona. Abrimos juego, abrimos el debate. Pues voy a seguir un orden, digamos, geométrico en la mesa. Voy a empezar por usted, señor Bermejo, que además de economista es político, tiene una larga experiencia y, bueno, una formación que no tiene nada que ver con Vox, pero una formación en donde también pues, ha habido corrientes internas, donde hubo un hiperliderazgo del que hemos hablado ya en esta mesa, el de Albert Rivera. Bueno, que puede tener para mí algunas similitudes con Vox por el hiperliderazgo de algunas personas, como el propio Santiago Abascal o el propio Javier Ortega, últimamente en Almoneda, desde que el señor Abascal pues, le ha apartado de la Secretaría General, le ha ascendido a la vicepresidencia del partido y le ha dejado como candidato a la alcaldía de Madrid. ¿Cómo valora usted el paso dado por Olona, o el no paso todavía, este tipo de anuncios que muchos califican de un amagar y no dar? Bueno, yo creo que la similitud entre lo que ocurrió en Ciudadanos y lo que está ocurriendo en Vox es muy grande. Es decir, cuando una persona es más popular que el líder del partido, bueno, o que el presidente del partido, porque los líderes se ganan, no se otorgan, ¿no? Las personas otorgan el liderazgo a gente, no se imponen, ¿no? Que es al final lo que pasa. Pues cuando una persona es más popular que el presidente del partido y sus adláteres, pues pasan estas cosas. Es decir, se la quieren quitar de encima. Esa es la realidad. Eso ocurrió en Ciudadanos también, ha ocurrido en Ciudadanos. Yo lo único que puedo decir es que, bueno, pues Macarena Olona pues, hoy tiene una situación mediática muy importante, parece ser que la quiere aprovechar. Y que esto no va a quedar así. Es decir, los que la han de alguna forma despreciado y ninguneado, pues probablemente lo paguen muy caro. Yo lo único que le puedo decir es que ella a mí, pues yo creo que puedo decirlo, es decir, me dice Juan Carlos, dice, cuando la estructura oprime, la libertad se conquista. Es lo que ella me ha trasladado a mí. Y también me ha dicho Juan Carlos, toda mi admiración hacia ti, precisamente por decir las cosas claras a los presidentes de tu partido cuando vais por el mal camino, que es lo que ahora mismo le ocurre a la dirección de Vox.
José María Garrido, periodista del Plural, valórame el efecto Olona, o yo lo he bautizado así, el efecto Olona. Bueno, vamos a ver. Hay que partir de la base. Yo este fin de semana estuve en la fiesta o meeting o como se quiera llamar que hizo Vox, ¿no? Y hablabas con las personas que había allí y es que, claro, se echa mucho de menos a Olona, porque Olona tiene un hiperliderazgo para el votante y el simpatizante de Vox. En cuanto a que sacabas el micro y preguntabas por ella, pues todo el mundo la echaba de menos e incluso te reconocían que podrían votar, abandonar Vox y votar a Macarena Olona. ¿Es eso viable? ¿Es eso posible? Bueno, tenemos un caso en Italia, que la que se va a convertir en presidenta del gobierno hizo algo parecido. Es decir, es una escisión, fundó un partido a raíz de la escisión, ¿no?, de otras formaciones de derecha. ¿Tiene espacio Macarena Olona? Bueno, pues según la única encuesta que ha preguntado por esto, que son los compañeros de Electomanía, sí que lo tendría, porque ellos hablan de que se dividirían en prácticamente en dos los votos. 11% y 12%. 11% hipotéticamente para Olona y 12%, según Electomanía, un estudio el otro día, 12 y pico por ciento para Vox. Y le daban, hacían una proyección de escaños, que bueno, sociológicamente, matemáticamente puede ser cuestionable o no, depende de la metodología que se utilice, pero le daban 11 escaños a Olona, potencialmente. Ahí la cuestión es, ¿quién tiene mejor cartel? Macarena Olona, Santiago Abascal. ¿Habrá mucha gente que vote este tipo de formaciones que esté dispuesta a votar a Macarena Olona? Bueno, yo creo que ya lo tiene claro. Si no, este viernes no daría otro acto, protagonizaría otro acto en Málaga, con especial importancia porque es después de haber realizado esta entrevista al compañero de Oquidiario. Por tanto, yo creo que hay que estar pendientes. Vox tiene un problema grave, no solo interno, que lo tiene, sino también de percepción, ¿no?, de un partido de desgaste. Es decir, es parecido también a lo que sufrió Ciudadanos, ¿no? Estos partidos con este hiperliderazgo pues sufren bastante. Está claro. El acto al que se refería es el viernes 28 de octubre en Málaga. Ahora ella se va a Hispanoamérica. 14. Es este viernes. Va a estar hasta el 20 en ¿Hasta el 20 ha cambiado? Va a estar hasta el 20 en Hispanoamérica y el viernes 28 de octubre es cuando da la conferencia en Málaga. Esto es lo que nos han comentado. Esto es de hace un rato, creo, pero bueno, confirmaremos la fecha. Curioso también los numerosos viajes que últimamente Macarena Olona está haciendo a Hispanoamérica, en concreto a Panamá. ¿Por? No, porque es curioso, ¿no?, como una política con frecuencia viaja a Hispanoamérica y a Panamá. Creo que dice que es por defender la Semana Santa de Andalucía. Ah, bueno, sí, pero ha estado con los orfebres, hombre. Esto lo ha publicitado ella. Ya, pero con los orfebres de Sevilla se puede estar en Sevilla. No hace falta ir a Panamá, ¿eh? En sus redes sociales. Don Carlos Lacaci, ¿hay espacio para un nuevo partido político? Pues, Eurico, hay espacio para muchos partidos políticos en la medida en la que yo llevo denunciando desde hace ya muchos años. Prácticamente somos coetáneos, usted y yo, también algunos de los de esta mesa, con la transición y con toda la democracia española, de uno de los males, desde mi punto de vista, que ha adolecido siempre los partidos políticos, que es precisamente la democracia interna. En España hemos pasado por una transición, hemos convivido en democracia durante más de 40 años, pero los partidos políticos, en general todos ellos, no han sabido democratizar ni las estructuras ni los procedimientos para elegir pues, a sus candidatos o incluso desde las bases, las voces críticas que pudiera haber. Tenemos un ejemplo en Ciudadanos, pero antes de Ciudadanos tenemos un ejemplo con UPyD y después de Ciudadanos tenemos un ejemplo con Podemos y después de Podemos pues tenemos el ejemplo que ahora estamos debatiendo en la mesa con Vox. En definitiva, todos, quizá los dos partidos mayoritarios, el llamado bipartidismo, Partido Popular, PSOE, PSOE, Partido Popular, pues no se apunta tanto ya, aunque de democracia interna saben muy poco también, pero porque precisamente no son partidos de la nueva política que venían precisamente a democratizar las bases de los partidos políticos tradicionales.
empezó, insisto, UPyD con Rosa Díaz a la cabeza, que esto iba a ser la panacea de la democracia y de las voces críticas que en un partido pudiera haber, y terminó como el rosario de la aurora, y ha continuado pues por el reguero de partidos que decimos. Por tanto, a su pregunta, sí hay espacio para más partidos. Lo que yo espero y deseo que si sale algún partido de nueva política, de verdad ponga encima de la mesa la democracia, ya no solo para elegir a los líderes o a sus candidatos, sino sobre todo a las voces críticas. Es decir, Macarena Olona es un abogado del Estado, es una persona perfectamente formada que ha tenido un valor en Vox que no hay que restar ni mucho menos, y que yo creo que en el momento en que empieza a criticar según qué procedimiento interno o según qué cuestiones del partido, pues parece que se le ha apartado. Y esto no es nuevo, nada nuevo bajo el sol, amigo. En los partidos políticos hay demasiada partitocracia. Enseguida vamos con Teresa Gómez, porque vamos a hablar de un asunto. Estamos hablando de, yo creo, lo más importante del día, pero también le concederemos atención a lo urgente. Ahora les explico de qué se trata, pero por cerrar la primera ronda de intervenciones con el señor Pedrosa, desde su experiencia profesional, que es usted un consultor político y además de los buenos, de los que realmente saben y ha estado a pie de obra muchos años, es muy difícil montar un partido político. Claro, nuevo, ¿no? pero es que ustedes tienen un fanatismo por el caudillismo. Ajá. Yo lo he dicho acá, yo he estado en este plató con dos personas del PP, hoy con Pablo Casado de presidente del partido, Ajá. diciéndome que Pablo Casado era después de Dios Casado. Y a la semana siguiente, con las mismas dos personas, con Feijóo de presidente del partido, Me encanta. y yo, pero ya va, tío, te fumaste un porro, tú eres el tipo que estaba aquí la semana pasada. Entonces, yo no sé, y esto, la gente que conozco en Vox sabe que yo al poco tiempo de llegar acá le manifesté a alguna persona de Vox, incluso Macarena Olona. Mire, ustedes son un partido, pero no tienen un partido. ¿Y cómo es eso? Bueno, es que un partido político es estructuras municipales, provinciales, comunidades autónomas, es trabajar con los afiliados y ver tú cómo te perfilas como concejal, te perfilas como diputado, como alcalde, ir seleccionando, porque algo que nunca van a poder evitar es que en política el que respira, aspira. Y en un partido político también hay una oligarquía de hierro, y eso no es un invento, eso es una teoría de un señor que se llama Robert Mitchell. Sí. Entonces, pero esa oligarquía de hierro tiene que tener ciertos niveles de competencia y en las otras partes del partido tiene que fluir. Entonces, yo no sé qué nos hace pensar que un partido que nazca eventualmente va a apartarse en las primeras de cambio del caudillismo. O sea, ¿hay espacio para un partido político? Siempre hay espacio para un nuevo partido político. Y si la ley electoral no lo restringe, pues siempre hay espacio. El tema es que cuando se va a hacer un partido político tienes que tener en cuenta que tienes que crear una estructura, tienes que saber movilizar esa estructura y tienes que ver el tiempo en que lo vas a hacer, porque si tú no, eso que le llamamos el timing, si tú no mides el timing, puedes terminar cometiendo una embarrada de proporciones monumentales. Y si lo que quieres es desplazar a ese grupo del espectro político patrio que llamamos izquierda, que los chicos de los meconios llaman Frente Popular, que están todos metidos ahí, pero es que son igualitos, ¿no? Están todos metidos en el mismo. Pues si tú lo que quieres es desplazarlo ahí, tienes que medir muy bien el tiempo en el que lo vas a hacer, porque puedes generar un efecto contraproducente. Anoto dos cosas para la siguiente ronda. Una, timing, muy importante lo que acaba de decir Pedrosa, el timing, el momento. Esto es como en bolsa, media hora, ¿qué media hora? Y 2 minutos y un clic pueden marcar la diferencia entre un buen negocio o la ruina. Y dos, el escenario electoral, que tiene mucho que ver con la ley electoral actual, sobre todo con la LOREC. De eso hablaremos después. Pero antes quiero saludar a nuestra compañera Teresa Gómez, responsable de Tribunales de OK Diario. Teresa, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Oye, gracias por acompañarnos unos minutos esta noche en Los Intocables, en Distrito TV. Bueno, lo primero, enhorabuena a OK Diario y a Rodrigo en particular, al bueno de Rodrigo Villar. Pedazo de tanto el que os habéis anotado y el que se ha anotado Rodrigo con esa entrevista con Macarena Olona. Muy rápidamente, no sé si quieres opinar a modo de rapidísimo titular, ¿cómo ves tú todo esto que yo he bautizado como el fenómeno Olona? Y luego hablamos de lo que yo quiero hablar contigo, que es una de las noticias de esta tarde, esa decisión de la Audiencia Provincial de Sevilla. Valórame muy rápidamente el impacto que han tenido esas declaraciones después de todo el día de Macarena Olona a Rodrigo y a vuestro periódico. Bueno, yo creo que han tenido mucho impacto porque es cierto que es la primera entrevista en vídeo concedida por Macarena Olona desde que salió de Vox, de la formación política, y de hecho se han hecho eco de ella la mayoría de los medios de comunicación. Eran unas declaraciones que la mayoría de los españoles queríamos no sé si escuchar esas declaraciones, pero sí escuchar a Macarena Olona. A mí personalmente sí que es verdad que si me preguntas si creo que hay espacio para otro partido más de derecha, creo que eso no beneficiaría ni mucho menos a la derecha española porque fragmentaría aún más el centro derecha. Por ejemplo, los partidos de izquierda y la gente que es los periodistas que simpatizan con la izquierda sí que apoyan un partido más en la derecha porque saben que esto fragmentaría más, ¿no? Y sería más complicado que se pudiese conformar un gobierno, ¿no? En las próximas elecciones de centro derecha por la unión de diferentes partidos. Además, una de las encuestas que nosotros publicamos en OK Diario, donde sí que preguntamos si se iría una gran parte de la derecha a un futuro partido que montase Macarena Olona, en esas encuestas salían que solamente el 5% de los votantes de Vox, el 5%, se uniría a este nuevo partido. Lo único que haría sería fragmentar más y no creo que esto tuviese unos buenos resultados para el centro derecha en España. Aún así, creo que es una gran exclusiva por parte de mi compañero que todos los periodistas estaban deseando dar, aunque es cierto que a mí que Macarena Olona monte un partido político más no creo que sea algo beneficioso para el centro derecha en España. Teresa, gracias por tus aportaciones e insisto, enhorabuena por ese scoop que se ha marcado hoy, Rodrigo Villar y OK Diario. Enhorabuena también a Eduardo por ese scoop. Como digo, la Audiencia Provincial de Sevilla ha decidido hace unas horas, bueno, pues supongo que lo habrían pedido las acusaciones particulares o las partes personales, la ejecución provisional de la sentencia, pero de momento Griñán, según decisión de la Audiencia Provincial, no va a entrar en prisión y, bueno, pues la interpretación que habéis dado, tengo por ahí un pantallazo, me lo ponéis si queréis, con la información de OK Diario, precisamente, es, bueno, pues esperar a qué. Bueno, pues todo parece indicar que aquel figura como responsable del Consejo de Ministros, Pedro Sánchez, puesto que es una medida de gracia, no judicial, como siempre recordamos, le otorgue el indulto a José Antonio Colmi Pepe, al bueno, según dicen los socialistas, al bueno de Pepe Griñán, hombre, que cómo vamos a meter a Pepe en la cárcel con 76 años, que, según dicen, no se ha llevado ni un duro y si les apuras un poco y les metes el dedo en el ojo, de esto de los ERE, oye, no tenía ni idea, Teresa. Pues así, habéis dictado el auto de ejecución de la sentencia y lo que dice la Audiencia Provincial es que se ejecute el delito de prevaricación y no se pronuncia sobre el delito de malversación, que es el que lleva la pena de prisión de 6 años de cárcel a José Antonio Griñán y a otros 8 miembros más. Lo que dice es que se va a dar traslado a las partes, al Ministerio Fiscal y a las acusaciones para que emitan un informe y consideren qué debe hacer el tribunal. Si ejecutar ya la sentencia y por lo tanto tienen que entrar en prisión o si se tienen que esperar a que el presidente del gobierno a que el gobierno decida si indulta o no a aquellos que han pedido el indulto, entre ellos José Antonio Griñán. Por lo tanto, va a haber un nuevo auto en el que se determine si se ejecuta o no la sentencia por la pena de prisión, ¿no? Yo creo que esto es un beneficio del que no gozaríamos ninguno de los españoles, entre otras cosas porque es cierto, y aquí el tribunal creo que no podía haber resuelto de otra manera, y es que según el artículo 4 del Código Penal así lo establece, ¿no? Cuando hay indicios o se hace una valoración y se prevé que efectivamente la concesión del indulto puede ser factible, ¿no? El tribunal estará en su
en su elección el esperarse o no, pero una de las vías es esperarse a si se concede o no el indulto. Digo que aquí José Antonio Griñán cuenta con un beneficio que no contaríamos ninguno de los españoles, porque si a nosotros mañana nos condenan con un delito de pena de cárcel, si pidiésemos el indulto, ningún tribunal pensaría o tendría que pensar, ¿no?, que el gobierno no va a conceder el indulto, porque no saldría ningún miembro del gobierno hablando sobre una futura concesión del indulto. Entonces se establecería la ejecución de la pena e iríamos inmediatamente a prisión. En este caso, como los miembros del gobierno han decidido salir públicamente y decir que van a estudiarlo, y no solamente decir que van a estudiarlo, sino ahí teníamos también a la ministra de Hacienda, a Montero, diciendo que defendiendo al delincuente, digo delincuente porque está condenado en firme, ¿no? Entonces es cierto que ante las probabilidades de que se le vaya a conceder este indulto, el tribunal ha preferido primero escuchar a las partes. Yo creo que va a depender mucho, no tanto de lo que digan las acusaciones, porque bueno, las acusaciones al final son las acusaciones populares, que está a manos limpias y otra asociación más, pero las que se van a manifestar van a ser las acusaciones particulares, ¿no?, que son los condenados. Entonces le van a pedir al tribunal claramente que se espere a ver si se concede o no el indulto. Pero aquí yo creo que lo que se va a tener en cuenta es lo que diga el Ministerio Fiscal. Si el Ministerio Fiscal la próxima semana dice que no, que se ejecute la pena, que es lo que nos pasaría a cualquiera de los españoles, y luego ya se ve si se concede o no el indulto, creo que sería la resolución que va a tomar. O sea, creo que el tribunal en la próxima resolución que quede por dictar va a tomar la decisión que diga el Ministerio Fiscal, o por lo menos la va a tener muy, muy en cuenta. Y viendo la presión mediática que hay y viendo también que ya están los miembros del gobierno deslizando que le van a conceder el indulto, puede ser que se libre de ir a la prisión hasta que se le conceda el indulto a este condenado. Teresa, yo soy muy de fotos y como además de ser muy de fotos, soy del plan antiguo. Una de las mañanas más divertidas que yo he pasado en este oficio, bueno, hemos pasado muchas, pero me la pasé a las puertas de la cárcel de Guadalajara, donde tuve que dar algún que otro empujón, yo y muchos compañeros, para no llevarnos alguna bofetada, porque había un tumulto tremendo, viendo cómo entraban en la cárcel Barrio Nuevo y Vera, después de pegarles un abrazo del 15, que ese sí que era un figura y no el que tenemos ahora, San Felipe González, y después, bueno, pues Felipe González con los que estaban por allí, con Pepe Borrell y algunos más, se fueron a comer, puesto que esto fue a media mañana, se fueron a comer a su casa, y Barrenuevo y Vera pues se metieron, fueron para adentro, fueron para el talego. ¿Me voy a quedar yo sin la foto de Pepe Griñán entrando a la cárcel? Me dejas desolado. Pues posiblemente sí. Y mira, ayer justo salía que la Fiscalía Anticorrupción pedía 9 años de cárcel para Zaplana, ¿no? El exministro Zaplana, Aznar. Sí. Si a mí, por ejemplo, me preguntas si un político debe ir o no a la cárcel, yo digo que sí. Ha robado, independientemente si es del Partido Popular o es del Partido Socialista, por supuesto, tiene que ir a la cárcel. Entonces, vamos a esperarnos que se produzca el juicio y si luego se confirma la sentencia en firme, pues cada uno tiene que acatar la ley. Vas a ver a pocos periodistas, y así lo considero y así lo que vengo viendo a lo largo de mi escasa trayectoria profesional, ¿no? A pocos periodistas que trabajan en medios de centro derecha defendiendo a un político que ha sido condenado, ya sea de derecha o sea de izquierda. Pero sí que veo a muchos compañeros periodistas que trabajan en medios de izquierda que defienden a los condenados socialistas, a los condenados por delitos de malversación. Y eso es lo que a mí me cuesta entender, ¿no? Porque si es una persona que está condenada en firme, no podemos dudar sobre una sentencia del alto tribunal, por mucho que haya votos particulares, que para eso existieron los votos particulares. De hecho, considero, por ejemplo, que fue un error el hecho de que a los golpistas catalanes se le condenara por sedición y no por rebelión, solo por intentar evitar los votos particulares
de algunos magistrados. El hecho objetivo es que de 5 magistrados, 3 confirmaron la sentencia, que está condenado en firme por un delito de malversación a 6 años de prisión, y sea el político de derecha o sea de izquierda, si está condenado tiene que ir a la cárcel. Y yo creo que no se debería utilizar la política para realizar esta intromisión, ¿no?, en el Poder Judicial, y que se utilice la política, como está haciendo ahora mismo este gobierno, para indultar, porque el indulto y cualquier jurista cuando lo explica dice, el indulto es algo muy especial, y es para cuando la persona que se le ha aplicado el Código Penal, el delito que ha cometido, si lo trasladas al Código Penal, debería estar condenado a pena de prisión, pero la realidad es bien distinta, y por lo tanto en esos casos excepcionales se concede el indulto. También estamos viendo a un presidente del gobierno y a un gobierno que concede indulto pues solamente a miembros de su partido, para que ellos puedan delinquir sin ningún tipo de problemas, y para otros miembros de partidos o de políticos que están que son socios de gobierno, para poder obtener un apoyo político. Lo está obteniendo en su propio beneficio y no para lo que realmente se creó el indulto, ¿no? Entonces yo creo que yo creo que puede llegar a desestabilizar el Estado de Derecho la concesión del indulto, sobre todo cuando no hay motivos para indultarle, porque por mucho que Griñán, es cierto que él no se enriqueciese, que no se quedase el dinero, también es verdad que suministró el dinero a aquellas personas por las que iba a obtener un beneficio, ¿no? Y en este caso un beneficio político, y gracias a esto pudo estar más tiempo en el poder y poder obtener un dinero público, porque él cobraba, ¿no?, por ser presidente de la Junta. Entonces indirectamente, claro que se quedó el dinero y claro que se enriqueció. Teresa Gómez, muchísimas gracias por habernos atendido. Enhorabuena de nuevo, buen trabajo. Muchas gracias. Y muy buenas noches. Nos hablamos en unos Buenas días. noches. Cuídate mucho, Teresa. Por supuesto. Gracias. Cuídate. Nos vamos al primer corte de publicidad y volvemos en unos minutos. No se vayan. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas, complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es. Continuamos en Los Intocables, en Distrito TV, y antes de continuar con el debate os recuerdo el Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol, en primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad, enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes.
Desconecta del estrés y la monotonía del día a día y disfruten de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y a la vida saludable. Descubran Las Dunas Hotel Health Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Enseguida recuperamos el asunto principal del día, el asunto principal también que estamos abordando en Los Intocables en Distrito TV, pero antes quiero abrir una ronda muy rápida. Además, empiezo por usted, Lacaci, como jurista, que es sobre lo que nos comentaba Teresa Gómez, sobre este asunto de Pepe Griñán. ¿Va a entrar en la cárcel? ¿No va a entrar en la cárcel? ¿Se ejecuta la sentencia ya con carácter inmediato? Y ya, si me quiere decir algo de esa figura, en mi opinión también absolutamente anacrónica, ¿cuál es el indulto? Pues tiene usted campo libre. Bueno, pues empiezo por esa parte que comparto con usted, anacrónica, arcaica. Tengan en cuenta que es una figura del indulto del siglo XIX, 1870, nada más y nada menos viene la ley, con el poder absoluto y con contrapesos precisamente para la monarquía absoluta, que nada tiene que ver con lo que entendemos hoy una monarquía parlamentaria como la que hay en España. El indulto es constitucional porque está efectivamente regulado en nuestras leyes, en nuestra norma suprema incluso, y hay que acatarlo. Pero lo que hace escarnio a la gente, Eurico, a la ciudadanía, y ojo, porque nosotros que en el despacho llevamos mucho penitenciario, cuando vamos a visitar a internos que están cumpliendo penas de diferente tipo y por diferentes delitos, pues créame que allí están tan informados o más de lo que estamos en esta mesa o fuera en la calle y nos preguntan, oiga, letrado, ¿por qué yo no puedo acceder al indulto? Y se le dice, no, si usted sí puede. El problema es que si usted lo pide, como bien decía Teresa, la periodista, lo más probable es que no se lo vayan a conceder. Y claro, a continuación nos dice, ¿qué tengo que hacer para que me lo concedan? Y claro, ¿qué le explicas en cuanto a las razones discrecionales que tiene el Gobierno, el Consejo de Ministros, para ejecutar o para dar un indulto a una persona? Pues como es tan subjetivo, me queda decirle al interno que me pregunta, pues que no tengo la respuesta porque no hay seguridad jurídica para ello. Y esto es lo peor que puede haber en un Estado de Derecho. Si yo cometo un crimen o un delito, o usted o cualquiera de los de esta mesa, pues lo más probable es que seamos juzgados y condenados por esos delitos. Y olvidémonos de un indulto. Si lo comete un político y ese político además es amigo del Gobierno, pues ya vemos cómo enseguida tenemos el indulto en la calle. Y eso pues no da seguridad jurídica, como decimos, y además, y ya para terminar, confirmando lo que la periodista decía, es muy poco probable, y sería, a mi modo de ver, una cosa también fuera del procedimiento adecuado para el indulto, que antes de tener la pena, la ejecución de la pena y hacerse ejecutar, se vaya a establecer un indulto. Sería un indulto preventivo, que eso yo no lo he visto en mi vida. O sea, vamos a ver primero que sea la condena en firme, que lo es, que se ejecute y en todo caso a partir de ahí veremos a ver qué sucede. Y en cualquier caso, una cosa importante tienen que saber todos los televidentes de Distrito, y es que el indulto, como bien decía usted, no es una medida como la amnistía, es una medida de gracia, y que la responsabilidad civil que tuvieran pendiente de abonar a la sociedad, en este caso por todo el dinero que ya están condenados en firme sustraído, no se indulta. Es decir, se indulta la pena que le quedara por tener, de pena de prisión, pero no el dinero. Por tanto, por lo menos que el dinero lo devuelvan. Muy rapidito, os pido una valoración muy rapidita, Bermejo y después también Garrido y Pedrosa, y volvemos al tema de Macarena Olona. Juan Carlos Bermejo, ¿es usted partidario, como decían los clásicos? Bueno, yo no soy partidario del indulto, tal como está concebido ahora mismo, y tampoco he oído a ningún partido que quiera suprimirlo. Esa es la realidad. Por si acaso, ¿no? O sea que, bueno, pues si acaso, ¿no? Igual. O sea que esta es la... Y luego, sobre lo de Griñán, bueno, la audiencia, yo creo que lo que ha hecho es un trámite. Es decir, sabiendo que hay un indulto en marcha, pues ha preguntado a las partes a ver qué les parece, si suspenden o no la entrada en prisión. Las partes van a decir que no,
con toda seguridad, porque son las que le han acusado. Por lo tanto, va a ir a la cárcel, sí o sí. José María Garrido, muy rapidito. Bueno, yo solo quería recordar que Griñán no ha robado ni un euro, Ajá. ni un céntimo. Hoy se conocía la noticia, ¿no?, de que pedía 19 años de cárcel para Zaplana. Ayer, sí. Ayer, ¿no? Que, por cierto, sigue en libertad. Y mira que han pasado años, ¿no? Que a diferencia de Griñán, sí que parece, lo tendrá que demostrar la justicia, que ha robado dinero. Si una persona no ha robado ni un euro y es injusto que entre a la cárcel y, por tanto, el indulto tiene razón de ser. Y esto que lo digo yo, no lo digo yo solo, lo dicen un montón reconocidos juristas, lo dicen reconocidos políticos de uno y de otro partido, y creo que sería gravemente injusto que entrase en prisión. Pedro Luis Pedrosa, abrócheme esta parte del debate. Bueno, lo que pasa es que debe ser que yo comandé un barco. Y en el barco, si explotaba un motor, podía haber un culpable, pero el responsable era yo. Entonces, si usted va a ser presidente de una comunidad autónoma, alcalde, y entonces en sus narices van a robar, y usted va a decir, la culpa no es mía, mire, monte un spa de uñas y manos, una peluquería, pero dedíquese a otra cosa, porque para político no sirve. El señor Griñán y el señor Chávez que no robó ni un céntimo. Pero era el responsable de la Hacienda Pública Andaluza y tiene que ir preso porque delante de sus narices se robaron 800 y pico millones de euros que fueron a putas y a cocaína, putas, por cierto, que quieren prohibir los propios socialistas, que eran los clientes. Es verdad. ¿No es verdad? No, no es verdad. No es verdad. Vale, ya Bermejo, salió aquí... interrúmpanse ustedes un poco. Vamos a ver, muy breve. No, que no, a los dos los digo que no, mira. A ver, bueno. En la sentencia Háblanme pone 3 claramente que el señor Griñán era conocedor y actor de toda la maquinaria que produjo eso. Ya está. Por lo tanto, si no se llevó un duro, que eso yo no me lo creo, más tonto. Y segundo, maquinó, tergiversó y facilitó. Pero, Juan por Carlos, eso le han le han condenado solo a 6 años, porque si lo hubieran trincado con apropiación indebida, señor Lacazi, ¿cuántos años le hubieran caído? Juan Carlos, Hubiera yo sido estoy... muchos más porque Los 19 que le están pidiendo a Zaplana. Juan Carlos, yo estoy afirmando lo que tú dices. O sea, tú has dicho el pecado de omisión. Te has referido a la omisión. Está bien, diciendo, pero yo lo que estoy... yo lo que estoy diciendo... Que también es un delito, ¿eh? Yo lo que estoy también diciendo es que si usted es el responsable y es el presidente de la comunidad autónoma y ahí ocurre un robo de las dimensiones, usted es el responsable. Pues entonces Aguirre debería estar en prisión. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero es que debería estar, claro que sí. Es que el argumento del surdaje de que sí, es que de paso los zurdos llegan al poder y dicen, llegamos a cambiar esto, y luego dicen, es que nosotros lo hacíamos porque ustedes lo hacían también. A mí solo me gustaría acotar respecto a lo que has comentado, sin entrar en la valoración personal de uno y otro, pero Zaplana, hasta donde yo sé, es que todavía no está condenado, no tiene una sentencia firme. Por ello, obviamente, pues está todavía en espera de juicio. Que la justicia es lenta lo sabemos todos. Que tendría que ser más rápida lo deseamos todos, incluidos sobre todo los que nos dedicamos todos los días a ejercer, ¿no? Por tanto, bueno, el símil ahí o la comparación deja que la justicia actúe y ya se verá. Yo lo que no comprendo entonces, aquí en Madrid, ¿no?, que ha habido Gürtel, Púnica, Lezo, bueno, y hay que unos se ha robado de las víctimas del terrorismo, y hay unos cuantos, que se ha robado hasta del agua. Pero hay unos hasta cuantos del agua, en prisión. porque la presidenta de la Comunidad de Madrid, sí también era responsable de la maquinaria. Te lo han se ha librado pues porque ha habido o malos acusadores o malos jueces o gente comprada, yo qué sé, que tenían que, claro que tenían que estar procesadas, joder, ¿cómo que no? Y luego esa maquinaria de la que hablas, la maquinaria de los SER en Andalucía, es curioso, ¿no? Porque si los SER son tan malos, ¿por qué el gobierno del Partido Popular los sigue pagando? Porque están también metidos en eso, joder. ¿Cuánta gente del PP se ha llevado pasta de los SER? Si tú estás esperando de mí que yo agarre y defienda a uno, es que son iguales. Es que no me vas a decir Javier, que no, es que aquellos son buenos y malos. Es que son lo mismo. La misma chumba, aquí hay una cuestión instalada. Cerremos este debate con Pedrosa y volvemos a hablar. Aquí hay una cuestión instalada. Venezuela está podrido el régimen, no hay esperanza, Pedrosa. Es que ustedes tienen que revisar si el sistema, qué cosas hay que modificar del sistema y que ha colapsado.
En Venezuela hubo un señor que se llamaba, que no era el rey Juan Carlos, se llamaba Juan Carlos Rey, politólogo más brillante que existió en Venezuela, que escribió La crisis de la democracia venezolana y el pacto populista de conciliación de élites. Ese pacto populista de conciliación de élites giraba en torno a ¿qué? A la renta petrolera. Estamos aquí tú y yo, nos repartimos esto, tenemos un gran maná que fluye y nos repartimos y se lo damos a nuestros amiguetes. Aquí están del PP y del PSOE igualito, en Iberdrola, en Naturgy, en todas las... El sistema está diseñado para que una élite, y aquí es peor, porque aquí no hay renta petrolera, aquí es del bolsillo del currante que se cargan a todo el mundo. Pero eso era así, Pedrosa, desde los tiempos de Herrera Campins y Carlos Andrés Pérez, ¿no? Desde los tiempos de Rómulo Betancourt. Desde Betancourt. Betancourt diseñó eso así, como yo pudiese afirmar que, mutatis mutandis, desde la transición, tal vez un poquito después, se montó un sistema en el cual el bipartidismo decía, esto aquí nos lo repartimos. La oligarquía de partidos. ¿Vale? Bueno, el bipartidismo, la Y los oligarquía de nacionalistas. partidos. Con la tesis esta de Duverger, los nacionalistas que son la bisagra. Un La día me pego oligarquía, contigo y otro día me pego con ¿Me el permiten solo un momento? Último minuto y volvemos a hablar. Nada, 30 segundos para decir que imagínense este escenario que están poniendo, cierto de condenas ya de corrupción y de las que estén por venir, si no hubiera separación de poderes y la justicia estuviera como pretenden también tenerla los políticos, Porque secuestrada. ahora no está, ¿no? No. Ahora el Partido Popular no ejerce el control Digo de que la si judicatura, seguimos por favor. con el modo y la forma de elección, por ejemplo, del Poder Judicial... Que hay que cambiarla cuando gobierna la izquierda. No, hay que cambiarla desde Cuando 1985, cuando Felipe González pero justo ahora que gobierna la reformó izquierda. y se cargó la separación de Justo poderes. cuando gobierna la Pero si izquierda. lo que quiero decirte es que ni unos ni otros que dejen las garras de políticas de la justicia, porque por lo menos nos salvará que, aunque sea tarde, entren en prisión o por lo menos tengan que pedir un Sí, indulto. una cuestión solo para poner sobre la mesa y terminar, si me permite el presentador. Sí, por supuesto. Si una sentencia estuviese dictada contra un dirigente del PP por un juez cuya mujer cobrase del PSOE, ¿qué os parecería? Es decir, un juez lleva a la cárcel a un político del PP y ese juez, su mujer, trabaja para el PSOE. No podría llevarlo probablemente porque estaría contaminado. Pues a ver si va a haber que aplicar. Es que la mujer no tiene por qué ser una golfa. Pues coño. Pero bueno, digo, si vamos, hay en las partes quieren recusarlo... No, pero remáteme usted. ¿A quién se refiere, Garrido? Con nombres y apellidos. Lo pongo sobre la mesa y digo que a lo mejor... Bueno, pero alguien ha matado a alguien en periodismo. Esta cuestión... ¿Hablamos de algún juez en concreto? En el caso de los ERE. ¿Hablamos de algún juez en concreto? Habrá que hablarlo en el caso de los ERE, porque que es una sentencia, por cierto, de 3-2. De 3-2. Y los ERE se siguen pagando a día de hoy. Pero es que para eso hay 5 en un tribunal o 9, para No, que sí. quede 5-4 o 3-2, para eso es... Para Si eso es 3-2 Pero Garrido, mira Garrido, el argumento tuyo de en su casa, citar entre casos de esos, corrupción Ser del presidente PP, por un diputado. pero citar... A ver si no nos acordamos de eso. 167, 163. No, ese número no le sirve es a la izquierda, eso uno- no pasa nada. Eso, Pero bueno, es lo Bueno, que tenemos. no tenía yo previsión que esto diera tanto de sí, pero me ha gustado y además le he dejado aire a nuestros amables invitados, a nuestros contertulios, como no podía ser de otra manera, porque se ha puesto muy interesante. Vamos a rematar la cuestión de Olona antes de irnos de nuevo a publicidad. Claro, si al final vamos a volver al bipartidismo corrupto, yo se lo enuncio de esta forma, no digo que me parezca a mí corrupto el bipartidismo, ¿no? Estoy ejerciendo un poco de provocador, a lo mejor sí que son necesarias más fuerzas políticas, Bermejo, o la CACI, me da igual. Sí, Bermejo. bueno, mira, a ver, siempre va a haber... Si hay 10, mejor que 5. Esto es como el mercado. ¿no? Cuanta más oferta haya, pues la demanda, pues podremos elegir entre más. No, vamos a ver, don Eurico. Si es que puede incluso haber una que un día barra con todas. Solamente tienen que ser decentes y no traicionar a la gente. Hombre, pero el poder absoluto Bermejo. No, lo pueden tener. Mire, que sí, mire. Son tan golfos los que hay. Son tan golfos que cuando aparece alguien decente y la gente le da la oportunidad y cuando tiene oportunidad de cambiar las cosas, si lo hiciera, entonces a la siguiente arrasaría. Mire, fíjese, hemos tenido ejemplos en 6 años. Mire, Pablo Iglesias, que tuvo 71 diputados la primera vez que se presentó, que se dice pronto. Si ese tío hubiera sido
una persona decente que no traicionara a su votante y que hubiera defendido la unidad de España contra los nacionalistas, ese tío en las siguientes elecciones podía haberlas ganado por mayoría absoluta y haber barrido al PSOE. Ahora voy al otro lado. Ciudadanos, si no hubiera tenido... ¿Su partido? Sí, mi partido. Si no hubiéramos tenido un degenerado como líder político, que claro, nosotros es que somos amateurs, porque cuando el PP vio que Casado les llevaba al desastre, lo echaron. En cambio, nosotros le dejamos que se fuera de vacaciones con Malú. Entonces, si este tío no hubiera traicionado a los votantes y hubiera sido una persona responsable, pues a lo mejor en las siguientes elecciones, en las del año que viene, era la primera fuerza. Hubiera barrido al centro derecha, el PP hubiera quedado marginal. Por supuesto, el fenómeno Ayuso no existiría, porque también es culpa nuestra que exista el fenómeno Ayuso, porque nosotros la hicimos presidenta y nosotros la mantuvimos de presidenta. ¿Y no será porque don Ignacio... O sea, es que, pero como hay tanto golfo y tanto traidor, pues a lo mejor ahora llega Olona, crea un partido, saca 20 escaños, no traiciona a la gente, hace las cosas y a lo mejor en las elecciones del 27 o cuando coño las haya, pues igual saca 180. La CACI. Yo estoy muy de acuerdo con el fondo de las palabras que suscribe Bermejo, en el sentido que al final esto es traición al electorado tras traición al electorado. Las promesas electorales deberían de ser como un contrato entre partes que vinculan a las partes y que si no cumple una de las partes, pues tendrá que tener alguna responsabilidad. Pero a los políticos les sale gratis, totalmente gratis y muy fácil comprometerse a cuestiones que luego, por supuesto, traicionan. Estamos ahora con el tema de, y lo ha comentado, ¿no? El tema de los vocales del Consejo General del Poder Judicial y todo el tinglao que hay montado. Este tinglao se reparten los cromos unos a otros, pero cuando están en la posición unos y otros, prometen cambiar el sistema de elección para que sean los propios jueces los que directamente, antes del 85 ya estaba así, sean los que, como decía la Constitución, elijan a los miembros del Poder Judicial. Bueno, pues luego llegan al poder. Gallardón, me acuerdo, en el Partido Popular se le llenaba la boca de decir lo voy a cambiar. Hasta que le hicieron ministro de Justicia. Y luego le duró un segundo la promesa. Pues con todas las promesas que dice Bermejo, sea en justicia, sea en economía, sea en tal, te la decías Pablo Iglesias. Pablo Iglesias no era aquel que decía que si llegaban un día a gobernar se autolimitarían 3 veces el salario mínimo interprofesional. Por poner un ejemplo. Por poner solo un botón de muestra. ¿Y dónde está eso? Ah, por favor, pues en el chalet lo tiene invertido. Claro. José María Garrido. Bueno, yo iba a hacer una defensa de lo que vota la gente. Quiero decir, si la mayoría de los españoles pues deciden, ¿no?, a confiar en partidos, en el Partido Popular y en el Partido Socialista, hombre, no creo que todos sean tontos, ¿no? Será por alguna cuestión y por diferente, a lo mejor creen que es más estable para el país, que hay que huir de los extremos, que la confrontación se lleva mejor si hay varios partidos con política de Estado que puedan llegar a un acuerdo entre ellos. O sea, que volvemos al bipartidismo, Garrido. ¿Te parece quizás lo más saludable en este punto concreto? Yo no sé si es lo más saludable o no. Creo que sí que el bipartidismo se está reforzando. ¿Por qué? Porque en la izquierda yo creo que nadie es incuestionable el liderazgo del PSOE. Podemos, desde luego, se va a quedar como una formación con un importante número de votos y de diputados y con una fortaleza que no tenía Izquierda Unida, pero que ni mucho menos puede competir con el PSOE. O sea, que Yolanda Díaz que abandone toda esperanza como No, yo digo que va a tener enorme representación. Igual que Vox, pues la va a tener. Es decir, está claro que Vox cuenta con muchos seguidores, tendrá muchos votos, pero no puede coger y competir con Feijóo, ni quitarle, ni dar ese sorpaso al Partido Popular. Entre otras cuestiones porque desde los extremos es muy difícil ganar. Es realmente difícil. ¿Hay espacio para Olona? Bueno, pues ahí habrá que ver cómo se han hecho las cosas en Vox. Desde luego lo que parece es que hay un alto número de enfadados y de rebotados con las formas en las que se ha dirigido el partido, que también nos han afectado, por ejemplo, a los periodistas. Es decir, claro, es que ahora cuando hay una crisis ellos se quejan de que los medios de comunicación les dan caña, ¿no? Claro, es que ¿cuántos medios de comunicación tiene vetado Vox? ¿A cuántos
medios de comunicación y a cuántos periodistas forman parte de la lista negra de Vox y no pueden ir a sus mítines o cubrirles o preguntarles. Le doy el último turno, Pedrosa, antes de volver a publicidad. Yo no estoy aquí para opinar, evidentemente, aunque hacía tiempo que no ejercía como moderador, pero tengo que autodisciplinarme, quizás para provocar un poco a mis amables contertulios, en el mejor sentido de la palabra. Mire que me da a mí la sensación, claro, dice ahora mi compañero que hay mucho cabreado en Vox. Mire que me da a mí la sensación del peligro que puede suponer para una formación política, que ahora mismo es la tercera de este país, Vox, que alguien que ha tenido nada más y nada menos que las llaves del cuarto de la Santa Bárbara, pues esté fuera del partido y, bueno, pues tenga, o dicen que tiene una saludable, en algún momento a lo mejor aspiración de montar otra formación política, porque tiene muchas de las claves de esa estructura territorial del partido. Pero incluso así requiere de timing. A ver, en la izquierda, o eso que se hace llamar izquierda, que es cualquier cosa menos lo que fue la izquierda, todos pueden odiarse. Todos pueden odiarse uno con otro y tener el cuchillo metido, pero tienen un objetivo común. Y en función del objetivo común nos odiamos, pero nos toleramos. Nos tiramos los trastos a la cabeza detrás de bastidores, pero aquí todos nos queremos. Aquí tuvimos una guerra civil y varias intestinas, sobre todo en la izquierda. Pero bueno, pero al final ellos prefirieron ir a la guerra odiándose entre ellos, sí, y luego, sí, ya. en el fragor del combate, fue que terminaron de echarse cuchillo entre ellos. ¿Ok? Así había un golpe de Estado y también... Perdón, no debería haber sacado el tema de la guerra porque abro un melón que además no tengo tiempo para abrir. Rematamos el tema de Olona, simplemente. Pero incluso eso... El tema del control que puede tener Macarena Olona de mucha gente a nivel personal y también de las estructuras territoriales del partido. Yo insisto en la necesidad de calcular el tiempo, porque aquí hay un voto fidelizado bárbaro. O sea, aquí hay gente que vota al PSOE. ¿Por qué? Para que no vengan los fachas. Y hay gente que vota al PP porque mi papá era de... Y entonces ahí tienes ya un bloque de votos que... Aquí es muy difícil irrumpir en la política con una propuesta disruptiva porque te puedes cargar el sistema completo. Tú dices, voy a reformar las pensiones. ¡Pum! Tienes 11 millones de votos menos. Y luego, que no es lo mismo ofrecer agua que repartir agua. O sea, incluso para una agenda como la que propone Vox, del tope que propone, vamos a ver si fuesen poder, cuánto logran hacer. Entonces, el construir un partido político y hacerlo bien es una cuestión que requiere, uno, de tiempo, dos, de opinión. Es decir, yo soy Pedro Pedrosa y me voy a montar un partido político. No. La cuestión, tengo que hacer un trabajo previo para que Pedrosa, haz un partido, sea un clamor popular. Pero es lo que está haciendo ella, ¿no? Recorriendo España. Vamos a ver si termina convirtiéndose en un... O sea, tiene que ser, hazlo. No es que voy a hacerlo, pero no sé. O sea, tiene que haber un trabajo previo que supongo que se está haciendo y que espero que le estén diciendo, todavía no, vamos a ver, espérate, y que cuando sea oportuno salga ese partido, porque si no, esa izquierda, ese Frente Popular que se odian todos entre ellos, van a continuar en el poder. El poder de la marca Vox, y con esto ya me voy a publicidad. Pedrosa, desde su experiencia, ¿qué puede más? ¿Un hiperliderazgo, ¿no? Es decir, una figura carismática como Macarena Olona, o la fidelidad, bueno, pues de todo el cuerpo electoral de Vox, que ahora mismo son 3.900.000 y pico personas en toda España, a la marca Vox. Yo creo hasta ahora que por la coyuntura y por las eventuales coyunturas que viviremos de aquí hasta las municipales y posteriormente hasta las autonómicas y posteriormente hasta las generales, va a prevalecer el tema marca. Porque incluso cuando emerge Vox, con las propuestas que emergen, prevaleció la marca PP sobre Vox, siendo Vox quienes pretendían rescatar el ideario original o lo que, como llamaban aquí, los tarros de las esencias del PP. Y prevaleció eso. Yo creo que hay que tener cuidado con esto. No estoy diciendo que no sea necesario otro partido, no estoy diciendo que doña Macarena no tenga la capacidad de liderarlo, pero hay que tomar en cuenta el tiempo y las coyunturas. Bueno, pues creo que ha quedado claro. Cerramos aquí el tema y felicitamos una vez más y abrochamos este primer bloque, esta primera mitad de Los Intocables, felicitando a Rodrigo Villar, de verdad, porque es uno de los mejores periodistas políticos ahora mismo que tenemos en España, y a OK Diario por esas declaraciones, por esa entrevista, la primera que concede Macarena Olona a un medio audiovisual. Me voy a publicidad y volvemos inmediatamente con más cuestiones, y saludamos a la vuelta de publicidad, a don Carlos Cuesta, que nos va a contar algunos detalles, cuando menos
bueno, no sé si indignantes, interesantes para otros serán detalles menores que tienen que ver con el presidente del Gobierno y los presupuestos generales del Estado. No se muevan, que volvemos enseguida. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. Estás a solo unas horas de que parafarmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos.